Como bien ustedes saben, hoy día tenemos dos temas muy interesantes, que es ideología andina en la política actual. Ponente Benjamín Covarrubias Rivera, y también tenemos el siguiente tema, que es realidad andina. Tenemos nuestro ponente Darwin Quiñones Aragón, que están presentes acá. Entonces hay que recibir con fuertes aplausos a nuestro primer ponente, que es Benjamín Covarrubias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos, tengan una bonita noche. Esperemos que esta velada que vamos a llevar el día de hoy sea pues una más de las fructíferas que tenemos que tener en base al reconocimiento respecto a la identidad andina y al ejercicio que vamos a tener hoy en día en la política. Vamos a dar pues inicio al primer tema, que se llama sobre identidad en la política actual. Hablar de política hoy en día se ha convertido pues en una actividad no muy bien vista respecto al ejercicio que se ha tornado en base a nuestra sociedad. En mérito a ello, nosotros podemos observar diversas características que ha obligado necesariamente al ser humano a realizar diversas acciones en base a cánones que se han establecido, no por historia ni por carácter multicultural que existe dentro de nuestro país, sino por carácter de impedimento económico, de ejercicio necesariamente oprimida o opresiva, llamémoslo en este caso. Ejercicio que vamos a tener en consideración a partir de este ejercicio, de esta ponencia. ¿Para qué? Para que se pueda entender por qué nosotros debemos considerar la identidad andina como parte de esta cultura o como parte de la política actual. Para ello vamos a determinar primero qué es la política. Muchos de nosotros decimos pues la política es una ciencia que sirve para poder gobernar respecto a las actividades que debe tener una persona con sujeción a las necesidades de un pueblo. En fin, puede haber muchas otras características que nos puede permitir a nosotros determinar ese tipo de actitudes. Pero en realidad, ¿qué es la política? La política será una ciencia, la política será una actividad, será un ejercicio del ser humano, una obligación. ¿Nosotros seremos parte de la política o será que a nosotros nos forman para ser parte y que no nacemos para ser parte de la política? En realidad la política es un ejercicio de servir, un ejercicio de poder prestar aquello que con voluntad necesita una persona en beneficio de toda una población. En este sentido vamos a discernir mucho con las muchas otras ciencias que manifiesta que es el arte de gobernar, o tal vez la actividad que una persona tiene para poder determinar cierto tipo de ejercicios, como toma de decisiones en base al poder que se le ha otorgado. ¿Por qué? Porque si separamos un mecanismo respecto al ejercicio potencial que tiene un ser humano de la voluntad propiamente y tenemos una actividad meramente política, vamos a darnos cuenta que no vamos a necesitar una subyugación respecto a un tema del otro. Es decir, que no vamos a tener que tener un mecanismo implantado para que nosotros podamos ser partícipes de una actividad que nos concierne por naturaleza. Muchas de las ciencias que tiene el ser humano, o que ha logrado hasta el día de hoy, sea la medicina, sea la matemática, la arquitectura, en fin, cuantas que ustedes quieran nombrar, siempre están predispuestas por cierto tipo de características. La política, no. La política tiene un ánimo necesariamente distinto, que significa el ejercicio del servir. Y el ejercicio del servir en razón de ¿qué? De poder emplear no solo acciones, sino determinaciones en favor no solo de una población, sino de aquellas necesidades que pueda cubrir para el beneficio de una determinada sociedad y su ecosistema que lo está rodeando, o su parte geográfica. Es decir, que la política no solo está empleada para el ser humano per se, sino está empleado también para todo lo que le rodea. ¿En razón de qué? Una nación, ¿por qué está compuesto? Por su población o su sociedad propiamente dicho, por la parte geográfica que determina, por su cultura, su historia y sus tradiciones. ¿Qué sería de una sociedad si no existe... ¿Qué sería de una sociedad si no tiene una parte geográfica en la que puede ejercer su soberanía poblacional? ¿Existiría realmente política dentro de ello? No. Muchos países no tienen soberanía geográfica, pero lo han buscado y lo han encontrado y han determinado su posicionamiento natural y real. ¿Eso qué les ha permitido? Poder ejercer la actividad de la política. ¿Qué sería un país si no cuenta con su base cultural e histórica? ¿Podría ser política? No podría ser política. En fin, en ese entender nosotros podemos determinar esas acciones de la política como una necesidad fundamental para poder determinar esas acciones, pero en acción de servir necesariamente.
Hoy en día, si ustedes han podido percibir, los cánones políticos que se han empleado hasta el día de hoy, sea de cualquier casa partidaria, y espero no ofender a nadie si acá hay militantes de algún partido político, sea cual sea, existe solo una visión de lo que quiere ser en el país. Una visión de cómo debería ser, o cómo quieren que llegue a ser el país. Pero necesariamente no propone valores, no propone acciones ni una filosofía de vida que pueda permitir al ser humano ser parte de ese país. Por ejemplo, vayámonos al partido político Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry, con la doctrina del Perú por los peruanos. ¿Qué determina? La cooperación, ¿no es cierto? Ellos manifiestan que la cooperación es el núcleo fundamental que el país necesita para poder crecer y desarrollarse. ¿La cooperación será un valor o será una visión? ¿Qué dicen ustedes? En realidad es una visión, ¿no es cierto? No es un valor. ¿Por qué será una visión? Porque el acto de cooperar, estamos hablando de una determinación futura. No estamos hablando que el ánimo que vamos a cooperar o que estamos cooperándonos. Cuando uno determina el acto en sí, en el tiempo presente, ahí se convierte en un valor. Pero cuando hablamos vamos a cooperar para lograr que el país sea así, entonces estamos hablando de una visión. Y ahora, si determinamos este accionar como una ideología política, ¿ustedes creen que será posible hacer política en base a una visión? No. ¿Por qué? Necesariamente las acciones de la política requiere que una actividad personal del ser humano esté inmerso dentro de una razón propia. ¿Qué quiere decir? Que para hacer política dentro de una casa partidaria necesita tener valores fundamentales que le permita a esta persona realizar un ejercicio continuo para cambiar. Vayamos a hablar, por ejemplo, no muy lejano, del famoso Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, en su momento, antes de que cometiera los crímenes de lesa humanidad en contra de nuestra patria, ¿qué estaba formando? Estaba formando una ideología partidaria. ¿En base a qué? A los valores, y les decía a sus seguidores que estaban con él: tu estilo de vida tiene que seguir estos valores que obliga necesariamente el partido que yo estoy construyendo. Y es por eso que se creó una militancia, hasta el punto tal vez de crear un fanatismo político espiritual, ¿no es cierto?, en la que se ejercía un ánimo de que si tú no convives con nosotros, no puedes ser parte del movimiento, ¿no es cierto? Y es así porque se creó, digamos, fidelidad respecto a las acciones que se construían. Mao Zedong también hizo un ejercicio de filosofía de vida. Lenin hizo un estilo de filosofía de vida. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Ojo, que no me estoy yendo hacia los ejemplos netamente de izquierdistas, por si acaso. Esos no son ejemplos históricos. ¿Qué pasa en nuestro país? Todas las casas partidarias, absolutamente todas, no tienen una filosofía de vida. Vayámonos al APRA, tiene sus características de visión. Vayámonos a Nuevo Perú, tiene sus características de visión de cómo de verdad que el país debe ser igualitario, que debe tener cierto tipo de características, que la población, que esto, que aquello y todo lo demás. Pero les dicen a cada uno de ustedes cómo ustedes deben llevar su vida. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una conciencia real de lo que significa ser política. Y al margen, y cuando no existe una conciencia de valores políticos dentro de una casa partidaria, la sociedad en sí se olvida de lo que significa ser política. ¿Y quién toma ese rol de la política? Es la parte económica. ¿Y cuáles son las corrientes económicas que hoy en día nos dominan? El capitalismo y el neoliberalismo. ¿Cuáles son las acciones del neoliberalismo? ¿Qué ha conseguido? Cuando el neoliberalismo se ha hecho cargo de la vida política de nuestro país, porque no le corresponde hacer cargo de vida política, sino ser una corriente económica como tal, pero se ha hecho cargo de nuestra vida política, nos ha vuelto, primero, consumistas. Nos ha vuelto individualistas, ¿no es cierto? Nos ha vuelto materialistas. Nos ha vuelto facilistas. Eso empleado con todos los cánones neoliberales que existe, obliga necesariamente a aquellas casas partidarias a usar ¿qué? Mecanismos politiqueristas. ¿Para qué? Para asumir y dejar gobiernos de mala calidad.
Entonces, ¿el neoliberalismo te dará valores en sí? No, te impone una conducta económica y nosotros la asumimos como tal y decimos que esa es la forma en cómo debemos ejercitar nuestra política. Y es por eso que la mayoría se desanima de hacer política, porque confunde mucho una corriente económica con una corriente política verdadera. Estos son los cánones políticos actuales pues, que nos libera la parte del neoliberalismo. El individualismo, el materialismo, consumismo y facilismo. ¿Eso qué crea? Ignorancia poblacional y peones sociales. Cuando hablamos de individualismo, hablamos netamente del egocentrismo y del egoísmo que una persona tiene en sí. Decimos que nosotros somos individualistas en el ánimo de ¿qué? De que no nos permitimos realizar una cooperación ni ánimo de reciprocidad hacia otro ser humano para poder ejercer una actividad en común. Porque siempre buscamos ser los primeros en todo. Porque nos impone que si tú no eres el primero en esto, no vas a lograr hacer nada en tu vida. Y eso viene desde el sistema educativo. ¿Qué dice el sistema educativo? Que tú tienes, las personas que sacan puros 20, puros 18, puros 17, son las que van a lograr el futuro del país o van a ser los grandes profesionales. ¿Les dicen o no les dicen eso? ¿Les imponen o no les imponen? A mí, yo todavía vivía bajo el sistema de la nota numeral, ¿no? Ahora creo que han cambiado el tipo de A, B, C, en fin, no sé cuál es el tipo de calificaciones que se hace, pero sigue siendo lo mismo. A más creo que es un 20. Solo se han cambiado los intervalos de representación y de evaluación. Pero estamos en ese tipo de sistemas. Y ahora, ¿cómo representamos nosotros la actividad del individualismo en forma posterior? Cuando el sistema educativo a nosotros nos impone que simplemente por una determinación de nota vamos a ser los mejores y si no tenemos esa nota no vamos a llegar a ser grandes, nos obliga a que nuestros cánones sean individualistas porque nos obliga a que nosotros tengamos que pensar solo en nosotros y nos olvidamos absolutamente de todo lo demás, incluyendo familia, incluyendo personas, incluyendo amigos, incluyendo nuestra sociedad. Y si nos olvidamos de nuestra sociedad como valor fundamental, no existe política. ¿Cuál es el segundo punto? El materialismo. Nos hemos vuelto totalmente secos. No absorbemos ningún tipo de sentimentalismo ni emocionalismo. Nuestro sistema educativo actual nos permite a nosotros ¿qué? Olvidarnos de la necesidad de tener una inteligencia emocional factible. ¿En el sentido de qué? De que primero a nosotros nos van a imponer cánones educativos. A los 3 años tú tienes que aprender inglés, computación, como básico. Tienes que desarrollar tu parte cognitiva, metiéndote cierto tipo de razonamientos matemáticos para que seas un súper pensante en forma posterior. ¿Y la parte emotiva qué? La parte emotiva se destrozó totalmente. Y es por eso que cuando crecemos tenemos 27, 28, 29, 30, 31, 35, 50, 60, nos viene una ruptura amorosa, por ejemplo, y por más inteligente que tú seas, te vienes al piso y te metes en la depresión. ¿Cuál es el índice de muertes dentro de nuestro país por depresión? El 7% de todas las muertes que pasan. Es increíble para una sociedad que tenga ese índice, es muy elevado. Y de ese índice del 7%, ¿de qué estamos hablando? La mayoría circundía entre los 20 y los 40 años. Y por eso hay crímenes por violencia, por emoción violenta, hay agresiones familiares, hay matrimonios rotos, hay hijos abandonados, y parejas por todo lado. Todos contra todos, como quien dice, ¿no es cierto? Porque no encuentran la estabilidad emocional que uno pueda permitirse. Entonces, cuando nos vuelve el sistema materialistas, ¿por qué es? Porque una persona que aprende a tener su parte cognitiva y emocional correctamente establecida, por más que se caiga va a seguir adelante porque va a aprender a perseverar. Y eso no viene con la actitud de la enseñanza, porque la matemática no te va a enseñar a ti a perseverar. El lenguaje no te va a enseñar a ti a perseverar. La arquitectura, la ciencia no te va a ayudar a ti a perseverar. Que te va a ayudar a perseverar en la voluntad. Pero ¿cómo se gana la voluntad? A través de la parte emotiva que un ser humano debe tener. Pero nuestro sistema actual no nos propone eso. Absolutamente. El tercero, ¿cuál es el consumismo? Y esto es una variante que ustedes no lo quieran, todos caemos, incluyéndome yo, incluyendo todo el mundo. Compramos cosas que no necesitamos, por capricho y por razón. Tenemos todo un ropero lleno, pero queremos un poco más, porque ya no me gusta. Quiero vender zapatos, porque ¿qué van a decir si ando con el mismo zapato?
¿realmente será necesario todo ese consumismo que hacemos? Si ustedes se dan cuenta, dentro de nuestro sistema educativo actual, el consumismo es una necesidad primordial. ¿Qué les dicen a ustedes cuando tengan que comprar para sus hijos, los que tienen hijos, libros para el colegio? Les han puesto marcas, les han puesto cierto tipo de características, cierto tipo de tamaños de consumo para la parte educativa nada más. Si no tiene esa estabilidad el uniforme del colegio, no es estudiante, tienes que traerlo de allá. Si no trae ese tipo de lapicero no puede ingresar. Si no trae ese tipo de papel higiénico no puede ingresar. Si no trae toalla de tal forma no puede ingresar. ¿Ustedes creen que sea necesario? Absolutamente no. Pero nos enseñan inconscientemente, nos imponen eso. Y cuando yo crezca, ¿qué creen que voy a hacer? Que voy a tener... Bueno, es que si yo no tengo esa toalla de esa calidad, no pues... O sea, no puedo secarla, me va a hacer daño, me va a crear algo. Pero es una cuestión represiva subconsciente, ¿no es cierto? Y así se genera. Imagínense esto en una magnitud gigantesca, grande. Al comprar carros, al comprar inmuebles, al comprar propiedades. Y esto unido con el materialismo y el individualismo, que crea una persona que solo tenga que depender de dinero. El último, ¿cuál es? El facilismo. Y esa es la última tendencia que se implementa hoy en día. Ustedes han visto que a partir del gobierno de Toledo se ha creado pues el ánimo de los nuevos TLCs, ¿no es cierto? Y se ha abierto el mundo de la globalización para nuestra patria. Se nos ha abierto el mundo de la información, se nos ha entregado el internet, se nos ha entregado el acceso a diversos tipos, pero al margen que nos han entregado todo esto, parece el gobierno de Velasco cuando ha repartido tierras por todo lado, pero nunca les ha enseñado a producir para ellos mismos. ¿Alguien de ustedes les ha enseñado cómo manejar esa información a los que han adquirido? Una cosa es saber usar el internet y otra cosa es saber usar la información que nosotros estamos recibiendo. Y es por eso que más del 90% de los colegiales que salen los sábados y domingos y no tienen nada que hacer, paran más en cabinas de internet. ¿Pero para qué? Para jugar. ¿Qué tipo de juegos? Juegos de violencia. Y para después ver pornografía. Y es literalmente cierto. Niños de 9 años están en las cabinas de internet viendo pornografía porque no hay ningún tipo de control. Porque no saben, no tienen el control, no de cómo ir a la cabina, no de cómo manejar internet, porque ellos son más capos que nosotros mismos, sino el hecho de qué tipo de información tiene que asumir o asimilar. Y en el facilismo viene todo eso. Antes, por lo menos, oye, necesito peinarme, necesito cortarme el cabello. Pero ahora te dan todo a ti para que tú puedas ir y peinarte y hacer todo, hasta para hacerte masajes. Pagas 5 lucas, te sientas en un asiento masajista y según tú ya te estás relajando. Facilismo, ¿sí o no? ¿Cuál era la forma de relajación antes? Irte al campo, estar con tu naturaleza, tomarte el tiempo por lo menos de pensar las cosas, pero ahora como es fácil irte a un centro de masajes, te haces tus masajes por 5 soles la media hora y según nosotros ya estamos relajados. Uy, qué rico me he hecho todavía eso, ¿no? Por favor. Entonces, eso es el medio en el cual nosotros estamos creando dentro de este sistema educativo actual y político. ¿Por qué? Porque esto viene a consideración de que hemos permitido que la economía, una corriente económica, se haga cargo de la vida política de nuestro país. Ignorancia poblacional. ¿Por qué? Porque nos subsume a un estado permanente de absorción de cosas que no necesitamos. Cuando nosotros absorbemos nuestra capacidad de raciocinio en cosas que no necesitamos, nos volvemos ignorantes, porque nos mantienen ocupados en cosas que no necesitamos. ¿Qué logra eso? Bienes sociales. ¿El país hace industria? No. ¿Por qué no hace industria? No es necesariamente el problema del Estado. El Estado solo es una figura ficticia que se ha creado para la representatividad de toda nuestra población. El Estado per se no existe, más que una denominación que nosotros hemos querido darle y hemos puesto un representante para que se haga cargo de esa representación. Nada más. Ese es el Estado. Pero ¿quién es el que constituye el Estado? No somos peones, no somos la población. Y nosotros somos un conjunto de peones. ¿Por qué? Porque con nosotros crean mano de obra. Acá somos más técnicos que otra cosa. Si tú eres bueno limpiando un vaso, estudia pues para mozo y vas a ser mozo. ¿Cuántos de nuestros jóvenes hoy en día, nuestra población, ha hecho industria y ha salido adelante? ¿Y cuántos de nosotros estamos estudiando para ser los líderes o para ser obreros de alguien más? ¿En realidad estamos cumpliendo nuestros sueños que nosotros queremos tener? ¿O en realidad estamos cumpliendo los sueños de alguien más? ¿O en realidad ni siquiera estamos cumpliendo los sueños de alguien más? Estamos haciendo nuestra actividad solo para percibir un salario, cubrir nuestras necesidades, en beneficio de otra persona que está trabajando para los sueños de alguien más. Esos son los peores.
Y nuestra sociedad está llena de peores. Literalmente. ¿Cuáles son las características? En mérito a eso, viendo que nuestro sistema educativo actualmente está totalmente desquebrajado y también considerando que nuestro sistema político está totalmente destruido, ¿cómo creen ustedes que debería construirse una verdadera casa partidaria? ¿En base a qué? Hay 4 pilares fundamentales. Una filosofía e ideología política. ¿Pero en qué se tiene que basar la filosofía e ideología política? Una filosofía es el acto de pensar por el hecho de que nosotros debemos determinar cierto tipo de valores para poder ejercitarlos en forma permanente y correcta durante el transcurso de nuestra vida. Poder ser leales a un pensamiento que nosotros creemos que es correcto, pero siempre en base a valores. Identidad cultural y social. La segunda y fundamental, y el tema de hoy que vamos a tocar es este. ¿Por qué identidad cultural? Porque una sociedad que no sabe de dónde viene, ni por qué está conformada, ni a dónde va, no puede tener vida política. ¿Por qué nosotros elegimos los presidentes que elegimos o los representantes que tenemos? ¿Alguno de ustedes creen que conoce identidad cultural y social? Absolutamente no. Nuestra misma población no conoce de su propia identidad. No sabemos qué tipo de filosofía manejar. El tercero es realidad histórica y nacional. La realidad histórica necesariamente tiene que ser concebida por cada uno de nosotros. ¿En razón de qué? Si tú no conoces tu historia y no conoces los hechos que están pasando a consecuencia de tu historia, porque todos los hechos que tenemos hasta el día de hoy, absolutamente cada una de estas, es una consecuencia de todos los actos pasados históricos que se han constituido dentro de nuestro país. Entonces, si tú no conoces de dónde viene, de por qué estamos así, por qué pasa tu realidad, ¿creen que será correcto hacer política? No. Y por último, es una interpretación de ejercicio científico humanista. Cuando nosotros hablamos de una cuestión científico humanista, ¿a qué nos referimos? Hablamos que la globalización a nosotros nos ha permitido conocer un montón de actividades que el ser humano no puede hacer. Cuando yo hablo, por ejemplo, de identidad cultural, muchas personas creen que me dicen, con el proyecto político que estamos manejando con nuestros compañeros, nuestros guatepanaycunas, manifiestan que supuestamente yo deseo implantar un gobierno incásico de ese periodo. Pero es absurdo, ¿no? Una cosa es rescatar la vida y la filosofía de vida que se manejaba en ese entonces, y otra cosa es querer implantar un sistema como existía en ese entonces. ¿Por qué? Porque hay nuevas ciencias que nosotros hemos asumido. Hay nuevo conocimiento que nosotros debemos saber aprovechar. Hay mucha tecnología del por qué tenemos que hacer uso. Porque si yo implanto un sistema incásico antiguo, entonces tendríamos que descartar todas las ciencias que hasta el día de hoy hemos avanzado, ¿sí o no? ¿Y sería correcto que todo el conocimiento que el ser humano ha obtenido lo desperdiciemos así por así? No. Entonces saquemos la parte más provechosa de la globalización, que es el acceso a la información. ¿Cuáles son las consecuencias cuando tú no comulgas con los 4 pilares que les he manifestado antes? Las consecuencias son la falta de reconocimiento de todos los elementos, obliga a que el sistema político sea llevado por afluencias inapropiadas para el crecimiento y desarrollo nacional. Un país que no comulga con un tipo de filosofía de vida, o que no tiene una identidad cultural, que no conoce su realidad y que no sabe interpretar lo que tiene en sí, no va a crecer nunca. Y nuestro país no crece. Esos números que nos ponen a nosotros como PBI y todo lo demás, no es en beneficio de la población. O yo les pregunto, en toda la terminología de años que ustedes han tenido, al margen de que por naturaleza, obviamente, cada uno al momento de trabajar por sí mismo empieza a tener los ingresos económicos suficientes, ¿ha mejorado en algo su vida? Absolutamente no. Estamos en un sistema educativo tan mediocre que ni siquiera nos han enseñado a leer. Y leer constituye el ánimo de comprender, de asimilar y de abstraerse con el contenido que uno tiene. ¿Qué pasa entonces cuando no sabemos ni siquiera comprender ni leer lo que estamos teniendo enfrente? Estamos pues dentro de un sistema político que está llevado por afluencias inapropiadas. Por ejemplo, esa es una de ellas. Los 2 pilares fundamentales de una sociedad, ¿cuáles son? La educación y el sistema económico.
Si este sistema económico, si este sistema educacional no comula con los 4 pilares que les he manifestado anteriormente, entonces nunca va a haber educación. Porque ¿en base a qué quisieras ser educado tú? En base a tus principios fundamentales históricamente adquiridos, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que tú tengas una visión clara de lo que significa ser tu país, de lo que significa ser tu sociedad y de lo que significa ser un ser humano o una persona. Para que puedas ejercer no solo una actividad correcta, sino una actividad llena de valores y apropiaciones reales de objetividad y de parte emotiva correcta. Vamos a hablar sobre identidad andina. El tema es el segundo punto más importante de lo que significa la ponencia de hoy. ¿Por qué es tan importante dentro de nuestro sistema político? ¿Qué es la identidad? ¿Quién me puede dar un concepto de identidad? Sin leer, obviamente. A ver, ¿quién me puede dar un concepto de identidad? Acá nuestros pacharrunos que nos han visitado. A ver. Nadie. A ver, por favor. Son los medios sociales los cuales nos identifican como sociedad a través de los recursos, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra ideología. Son factores que nos fusionan como sociedad. Ya, muy bien. Factores, por favor. Es la concepción que tiene cada persona de su ser individual, pero también de su ser social, en el cual confluyen, como dijo el compañero, muchos elementos, ¿no? Históricos, culturales, sociales, etc. Pero básicamente es eso, la concepción de la persona a nivel individual y a nivel también de sociedad. Claro. En consecuencia podemos hablar que la identidad no solo se dedica a la parte individual del ser humano, ¿sí o no? Ahora, esta concepción individual que cada uno tiene de nosotros se debe basar en todo lo que nosotros hemos adquirido, no solo en el conocimiento de hasta ahora, desde que hemos nacido, sino en las partes históricas y demás factores que se constituyen como parte nuestra. Reconocimiento histórico, una de ellas, social y político. Si hablamos de identidad andina cultural, la identidad como estilo de vida. Tomando en consideración que tenemos nuestros rasgos, yo les pregunto a todos ustedes, en el andinismo, llamémoslo así, o dentro de nuestra cultura, que ha pasado dentro del incanato, del periodo incásico, ¿ustedes creen que había un tipo de filosofía de vida, un tipo de identidad? ¿Cuál ha sido la forma en cómo se han organizado políticamente, administrativamente, económicamente, militarmente? Toda sociedad, cuando se constituye o se ejerce, tiene un tipo de filosofía de vida y un tipo de identidad. Por ejemplo, ¿cuál era de los nazis? La raza aria, ¿no? Entre otros, un tipo de identidad, ¿no es cierto? Se mantenía en ellos. De los anglosajones, por ejemplo, de los estadounidenses, ¿cuál creen que sea su identidad? Todos tenemos, ¿no es cierto?, ese tipo de identidad. ¿Y nuestro país, ustedes creen que existe un tipo de identidad actualmente? Todos nos llamamos peruanos. ¿Ustedes creen que existe realmente el término peruanidad? ¿Realmente existe la peruanidad dentro de nuestro país? Excepto para el fútbol, ¿no? Así somos todos peruanos, ¿no? En el fútbol sí gritamos Perú, Perú. Pero por lo demás no somos peruanos, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nuestro país? A nuestro país nos falta una construcción de identidad. No hay identidad. Pero ¿por qué nadie se encarga de construir una identidad peruana como tal? Porque al sistema no le conviene que un país como el nuestro esté tan unido respecto a lo que quiere ser y a dónde quiere proyectarse. Que no tenga una conciencia real de lo que es para poder enfrentar los retos que se le asuma como una sociedad. En consecuencia manifestamos, si un país no tiene identidad como el nuestro, entonces es muy fácilmente manejado. Y también será tan difícil construir una identidad respecto a nosotros, sí. ¿Por qué? El primer factor es porque nosotros somos un país multicultural, multiétnico. ¿Cuántas naciones creen que hay en nuestro país? Hay más de 780 naciones distribuidas solo en el sur del país. Si hablamos de culturas como los chipivos, univos, aymaras, chancas, jespes, jepas, huancas, quechuas, en fin, existe mucho tipo de naciones. Y más que un país o una nación en nuestra patria, existe un regionalismo. Porque nosotros nos creemos arequipeños, nos creemos cusqueños, nos creemos apurimeños, nos creemos limeños, nos creemos del Puerto Maldonado, en fin, madrecenses, así sí o no.
Entonces, si cada uno está regionalizado y cada uno tiene su propia identidad respecto solo a la parte geográfica, no estamos hablando necesariamente de la parte social, ¿ustedes creen que puede haber una identidad nacional? No. ¿Por qué llegó Ollantumala al gobierno en ese entonces? Porque se dio una identidad ficticia de lo que significa la parte del sur, la parte de la rebelión, la parte de la conquista o la revalorización de nuestra sociedad por nuestros recursos. Una aparente, digo, porque obviamente no se dio. Pero se enfrentó todo el sur contra el norte, políticamente hablando, porque los del norte tienen otro tipo de identidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando no existe una identidad? Eso es lo que pasa, se rompe todo nuestro sistema educativo, todo nuestro sistema político. Dentro del incanato existía la filosofía andina, que nosotros lo llamamos así, en estos términos ahora científicos, llamémoslo antropológicos, sociales, que se llamaba el summa causai, o el vivir bien. Hay muchos libros o muchos artistas, muchos autores, que hablan de los valores incas, por ejemplo, que hoy en día está todavía en discusión, o de los antivalores o los avalores, o de las normas de disciplina que tenía el incanato. ¿Cuáles eran las normas de disciplina que mantenía el incanato? Amasuba, ¿qué más? Mayuya llama, Heya, ¿no es cierto? No robarás, no serás ocioso, ni mentirás, ¿no es cierto? Hay teoría respecto a esto. No nos vamos a meter en el tema de especular si son ciertas o no. Pero la filosofía de vida de la sociedad del incanato era muy distinta en realidad a lo que se ejercía. Porque una sociedad construida a ese nivel, fuera de los errores que ha podido tener, está basado en una sociedad llena de valores. Al igual que la trilogía de la disciplina, los valores fundamentales, el Alin Munay, Alin Causa y Alin Rubai. Esta estructura del Alin Munay y Alin Rubai tiene una connotación importantísima dentro del ser humano, porque aparentemente solo el significado que te diga ama bien, haz bien las cosas, o piensa bien o conoce bien, se ve tan superficial, pero cuando uno lo estudia y conoce bien lo que significa la vida andina como tal, como identidad, te entrega factores fundamentales. ¿Para qué? Para que un ser humano pueda ejercer una vida plena tal cual es. Por ejemplo, ¿qué significa el Munay? Quiere bien, ¿no es cierto? ¿Quiere bien? ¿A dónde creen que se está reflejándose un Alin Munay? Al corazón, al son. ¿Y qué es lo que nosotros vulgarmente decimos cuando el son nos duele? Estoy triste, estoy acongojado. ¿De dónde proviene eso? De la parte emocional. Entonces, el Alin Munay acá está reflejado a la parte emocional. Cuando te dice quiere bien, querer bien, está resumiendo todas aquellas virtudes que necesariamente el ser humano necesita tener. ¿Para qué? Para equilibrar su parte emocional. Está diciendo que tú sepas manejar tu parte emotiva correctamente. ¿Y cómo creen que en el incanato se manejaba la parte emotiva de la Alin Munay correctamente? Hoy en día nadie sabe manejar su parte emotiva, les voy contando. Porque si nosotros agredimos a una persona innecesariamente, la otra persona va a reaccionar. Y no es por una cuestión de educación, es por una cuestión de falta de control emotivo. Yo les digo, por ejemplo, los 3 valores fundamentales son estos. Cada uno tiene un mecanismo de cómo se debe ejercer. El Alin Munay tiene 3 pilares en los que se ejerce: amor propio, respeto e integración. Amor propio, ¿en qué sentido? En que hay que saber reconocerse a uno mismo tal cual es, sin desechar ni siquiera los errores que uno tiene. El respeto, ¿en qué sentido? Que nosotros necesitamos reconocer a otro ser humano para poder entender lo que nosotros estamos aprendiendo. Y la integración es poder convivir con ese otro ser humano después de haberlo reconocido y después de haberlo reconocido a él. Eso equilibra la parte emocional de un ser humano. Y en eso se basaba el incanato. Vamos a irnos a la Yirruwa, o a la Yachay, perdón. ¿Qué significa Yachay? Aprende bien. Aprende bien, conoce bien. ¿A qué parte creen que ustedes que está reflejado?
al cerebro, la parte cognitiva. Entonces, mira cómo de sabia era la ideología andina. Te decía, tú aprende a querer bien, mantén tu vida emocional, tu parte emotiva, tu inteligencia emocional equilibrada. Acá te decía, mantén tu parte cognitiva equilibrada. Estamos hablando de las dos partes fundamentales que tiene el ser humano, la parte racional y la parte emocional. Eso buscaba la ideología andina, y en su ejercicio permitía que en el conjunto paralelo de estos dos se pueda exigir lo que es el ayirruay, que significa, pues, haz bien las cosas. Yo les pregunto, una persona que está correctamente con la parte emotiva, con la parte cognitiva también correctamente equilibrada, ¿ustedes creen que sus acciones no van a ser correctamente realizadas? ¿O el producto del ejercicio de todo ello no va a ser correcto y no va a ser productivo? Sí. Por ejemplo, yo soy arquitecto, y para arquitectura necesito asimilar cierto tipo de conocimientos de manera correcta, que sean necesarios para mí, y no ensuciar tal vez mis conocimientos con otros que pueda desmenuzar o pueda desviar la capacidad para poder ejercer mi actividad propia. Y con la pasión que yo tengo a ser arquitecto para construir cierto tipo de cosas, voy a tratar de controlar aquellos desfases que pueda cometer en el ejercicio de mi profesión cuando esté empleando los conocimientos que adquirí. ¿Ustedes creen que el producto que yo voy a realizar como arquitecto no va a ser correcto? ¿Quién no se enamoraría de mi arte? ¿Sí o no? Eso es el ayirruay. Yo les he puesto acá, por ejemplo, la chacana. La chacana es un símbolo no solo teocrático, sino también político, que representa la representación de la vida personal en el transcurso del Tlapatiñán y en el ejercicio de estos tres valores. Cada escalón que tiene la chacana en sus cuatro extremidades tiene un valor distinto, teocrático y político. Teocrático, ¿por qué? Porque hablamos tal vez de los dioses que ellos representaban dentro del incanato. ¿Y cuáles eran aquellos animales teocráticos que nosotros deberíamos de considerar respecto a estos tres? Muy bien, ¿qué más? La serpiente y el puma. ¿Cómo se llamaba esto en quechua? El yanapuma, el kuntur apuchín, ¿no es cierto? Y el cori amar. Nuestros dos grandes hermanos trascendentales, que eran las puertas para el ejercicio, ¿entre qué? Entre el inicio de la Yinta Muna, de Yinta Yacha y de Yinta Ruay, para el ejercicio que nosotros hemos conocido después como la Minca, la Mita y la Elain. Y para poder caminar por el camino del Capañá y transcurrir el sentido de los tres mundos. ¿Cuáles eran los tres mundos? Muy bien. El Ujupacha está basado como el Yinta Muna. Todos dicen que el bajo mundo, el infierno, como decían literalmente o hablando religiosamente. ¿Ustedes creen que haya sido el infierno? ¿Ustedes creen que en el incanato había infierno? No. El Ujupacha representaba la parte emotiva, emocional, espiritual del incanato. Dicen que todos nosotros veníamos de la parte emocional. Todos venimos de una espiritualidad. Antes de objetivizarnos acá en el Caipacha, nosotros tenemos una esencia dentro del Ujupacha. El sistema educativo, por eso, del incanato era así. Cuando tú hablas de la esencia espiritual, ¿qué crees que sea lo primero que debes aprender para poder venir en la vida y transcurrir para adelante? ¿La parte cognitiva o la parte emotiva? ¿Qué creen que sea primero? La parte emotiva, porque estamos hablando de espiritualidad. Y es por eso que en el incanato decían necesariamente a todos sus habitantes, les obligaban o les instruían primero en la parte emotiva. ¿Para qué? Para que ellos puedan transcurrir su vida hacia el mundo real que es el Caipacha y poder objetivizarse recién a la parte de la Yinta Muña, a la parte racional. Y en el conjunto de este ejercicio, cuando lograban hacer la productividad, después de pasar al Caipacha, pasaba al ánimo de la sabiduría, que era el Hana, Pacha, el mundo alto, el mundo de los dioses, el mundo de los Apus, el mundo de nuestros hermanos mayores. Literalmente, como dicen, es el mundo de los dioses, como cualquier otra cultura se hablamos religiosamente. Ahí estarán pues los grandes dioses, como en el Olimpo, ¿no es cierto? O Valquiria, en fin.
ahí estarán. Pero ¿qué determinamos nosotros en el incanato? Ellos decían que solo las personas que habían alcanzado la sabiduría correcta estaban dentro del Hanan Pacha. Y es por eso que le llamaban hermanos tutelares o hermanos mayores. Y eso era lo que buscaba su sociedad como ser humano. Y a eso nosotros hemos llamado hoy el día el Khapa, ya, el transcurso de la verdad, el camino de la verdad. ¿Se dan cuenta cómo está encajando todo? Que todo tiene, mira, este sistema de la chacana está en la parte educativa, está en la parte política, está en la parte social, está en la parte administrativa. Cada extremo se ha resumido tan simplemente en una chacana que te habla de los valores personales que son estos, que te habla de los valores sociales que era la mica, la mitad de Baini, que te habla de los mundos de los animales teocráticos y que te habla de los capos, de los pachas. Qué bonito tener una filosofía de vida que tú puedas ejercer y puedas plantear sin necesidad de irte a fanatismos, sin necesidad de hacer cualquier tipo de cosas que no te permitan a ti ejercer una vida plena. En el andinismo dicen que nosotros debemos buscar vivir bien, estabilidad emocional y racional para tener una vida productiva y lograr lo que es la sabiduría y poder transitar hacia el Hanan Pacha. Una cuestión de sabiduría. Eso es lo que buscan. Y esos son valores fundamentales que a uno les da. Amor propio, respeto, sabiduría, integración, reciprocidad, la dualidad, el yananti que nosotros conocemos, la complementariedad, la determinación, en fin. Imagínense esta filosofía de vida que tú puedas ejercerlo o puede ejercerse una vida política. Imagínense cada uno de ustedes practicando lo que significa la filosofía andina y empezando a ejercer política. Porque con unos valores como esos, ¿se puede hacer política sí o no? Se puede. Porque una persona que tiene su parte emocionalmente correcta, va a saber que automáticamente robar es malo, ¿no es cierto? No tengo que decir absolutamente nada. Él sabe que eso es dañino. Va a pensar en los demás porque sabe que necesita pensar en la reciprocidad de todo su pueblo, ¿sí o no? Y no se crea sustancias negativas en las cuales nosotros no podamos emplear cualquier tipo de otra objetividad. ¿Y cuál es la importancia que nos da todo esto? La filosofía de identidad andina nos otorga estos 4 pilares fundamentales ya para resarcir todo esto. 1, la reconstrucción personal. Hoy en día es difícil, por ejemplo, ejercer este tipo de actividad personal. En mi vida yo, todavía desciendo de una panaca, todavía que se ha muerto aquí en Cusco, que es la panaca Crespe. Con mi madre se ha determinado automáticamente todo ello. Pero he tenido la bendición de que ella me haya enseñado, digamos, este tipo de filosofía andina y por qué este tipo de construcciones se determinan. Lastimosamente, no hay muchas personas que se atrevan a sistematizar o academizar estos temas porque no encuentran la información necesaria o simplemente se han dispersado por todos sitios y no se atreven a ejercerla tal cual. ¿Por qué hablamos de una reconstrucción personal y no una construcción personal? Porque nosotros ya estamos subsumidos en tipos de cánones neoliberalistas y es difícil salir de esas acciones para poder empezar a trabajar en lo que por historia a nosotros nos corresponde. Porque el no pensar necesariamente en mí y empezar a pensar en los demás no es tan fácil. Es difícil. Por eso que hablamos de una reconstrucción personal, porque nos ayuda en el transcurso, en el ejercicio de este tipo de filosofía, nos ayuda a nosotros a reconstruirnos personalmente. Si 2 personas, 3 personas, 4, 5, 10, 500, miles empiezan a hacer una reconstrucción personal respecto a una identidad que nos corresponde como tal, habrá una reconstrucción social. Si tenemos una reconstrucción social real de una sociedad, nuestro sistema educativo actualmente va a cambiar. Y si cambiamos nuestra parte educativa tal cual es, va a haber una reconstrucción política. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos ese camino para cambiar, para ejercer, para poder plantear una identidad respecto a una política correcta actual? Primero, disponibilidad de aprendizaje. Una persona que se cierra o se pone necia
y no cree que este cambio pueda ser correcto, no va a poder ser parte de una reconstrucción personal. El conocimiento es tan amplio que nosotros podemos subsumir todo tipo de teoremas, todo tipo de corrientes ideológicas, todo tipo de acepciones teocráticas, todo tipo de secciones políticas también, pero eso no nos impida que nosotros tengamos que tener disponibilidad de aprendizaje. Cuando un vaso está lleno, y ustedes lo saben, tiene que vaciarse para poder comenzar de nuevo. ¿Es verdad? ¿Sí o no? En el andinismo, nuestro pueblo, ¿por qué está subsumido ahorita en la ignorancia y por qué no podemos salir de esta crisis política durante más de 500 años? ¿Por qué? Porque a nosotros nos han implantado un vaso, nuestro vaso que nosotros teníamos, lo han llenado con otro tipo de cánones, nos han llenado de brea. Está manchado con ese tipo de consumismo, del individualismo, del materialismo, del facilismo. Tenemos que sacar esa brea que nos está corroyendo a nosotros y limpiarlo. ¿Para qué? Para poder asimilar este tipo de acepciones y decir, sí, verdaderamente yo tengo una identidad histórica. Tal vez ya no tengamos los rasgos andinos como lo tenían nuestros padres. Tal vez ya no tengamos aquellas acepciones, otras de determinaciones sociales. Pero si nos ha quedado algo culturalmente vivo y que se puede practicar de nuestra cultura, de nuestros antepasados, es el tipo de filosofía determinado en el summa causa. ¿Y por qué tenemos que olvidarnos de algo que por razón a nosotros nos corresponde? ¿Por qué tenemos que olvidarnos que algo que podemos practicar constantemente y permanecer en este, real y objetivamente, con toda la pasión que nos caracteriza? Yo veo muchas personas políticas que incitan a toda la juventud a tomar la rebelión por las armas. ¿Pero qué armas si no tienes esto y esto? ¿Qué estás llevando? ¿Carne de cañón para qué o para quién? ¿Para qué maltratas a tu pueblo si tu pueblo ya está maltratado por otros cánones? Lo que necesita nuestra población es recuperar ese ejercicio, ese orgullo, ese amor propio de lo que uno a uno lo determina como nación, como pueblo. Y acá no estamos para conquistar conciencias, sino para unir razones de pueblo. Como lo hizo el gran Inca Tupac Yupanqui, más conocido como Pacha. ¿Qué hizo Pachacútec al momento de ejercer el summa causa? ¿Cómo lo ejerció? Él tenía una parte equilibrada cognitivamente y militarmente logró unir a todas las naciones dispersas en nuestro territorio. Es entonces el Tahuantinsuyo. ¿Con qué? Con la capacidad teocrática espiritual, pero logró unir, logró concretar una nación a partir de él. Y logró asimilar todos los conocimientos de esas naciones, haciéndolas suyas, creando un incanato grande, un periodo incásico expansible, poderoso. Dicen hoy en día, hemos entrado en el 10º Pachacuti. Cada ciclo que tiene para el andinismo es un ciclo malo y un ciclo bueno, como en todas las cosas. Existe el Yananti, siempre hay la dualidad, siempre existe dentro del andinismo, no puede existir una sin la otra. Y nosotros hemos entrado en el nuevo periodo del 10º Pachacuti. Dicen que el anterior Pachacuti, de los 500 años, era la temporada, aquella temporada en la cual nuestro pueblo iba a ser oprimido, iba a ser destruido. Y que hoy está recomenzando ese nuevo Pachacuti en favor de nosotros. Algunos me dicen, esta es una construcción de años. Sí, es una construcción de muchos años. Muchas de las generaciones, tal vez mayores que yo, incluya la mía, y tal vez unas 3 menores que yo, recién están aprendiendo a vivir lo que significa el andinismo como tal. La espiritualidad andina no es religiosa en sí, absolutamente. La espiritualidad es una acepción distinta de la razón de entender las cosas, de entender cómo y para qué vamos a hacer. Disponibilidad de aprendizaje. Segundo, ejercicio de cambio. Cuando nosotros hemos aprendido lo que es el summa causa, hemos aprendido la filosofía de vida del andinismo, no vamos a quedarnos solo en la parte teórica para poder entenderlo. Tenemos que ejercitar, tenemos que practicar. Y cuando nosotros vamos a practicar constantemente esto, ¿a qué nos va a llevar? A tener una sabiduría distinta de lo que nosotros debemos aprender y respetar. Después del ejercicio del cambio, viene una cuestión muy importante que se llama el liderazgo y el fortalecimiento.
absolutamente todos los andinos y todos los pueblos amazónicos, andinos amazónicos, han nacido con una chispa y una virtud excepcional, que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta y lo dejamos pasar y lo dejamos apagar. Esa llama que nosotros y todos se aprovechan para crear se llama revolución, hoy en día. Pero mal utilizada y mal empleada. Yo prefiero llamarlo liderazgo. Porque cuando el sureño se enfrenta a las injusticias que pasan en nuestro país, absolutamente todos que están en esa marcha empiezan a dar sus propias ideas, empiezan a ser líderes entre ellos. Y se arma una lucha grande y fuerte. Pero no nos damos cuenta de ese valor. Y a nosotros por eso nos llaman rebeldes, subversivos. Subversivos como no, cuando no está en el sistema de acuerdo, porque este sistema para mí es un sistema totalmente humilista. Y el último, y el más principal, búsqueda educativa de identidad andina. Necesariamente. Si nosotros ya tenemos la disponibilidad de aprendizaje, ya estamos aprendiendo lo que es la suma causa y el ejercicio. Estamos haciendo el ejercicio de cambio constantemente, estamos creando liderazgo, estamos fortaleciéndonos con esas virtudes que tenemos de suma causa. Tenemos que seguir investigando más la búsqueda del andinismo, porque no es solo esto. Las virtudes con las cuales nuestros pueblos se han unido en una determinada oportunidad han sido tan grandes y tan determinantes que nos han permitido a todos nosotros lograr y permanecernos hasta el día de hoy. Yo ahorita, junto con muchos amigos de Cusco y otras personas más, hemos logrado constituir lo que se llama el Proyecto Político Pacha. Pueblos andinos culturales e históricos ancestrales. ¿A razón de qué? Para ejercer una política real dentro de nuestro país, necesitas primero enseñar. Esas enseñanzas de suma causa que les digo ahorita, no es un invento mío, no es un invento tal vez de Robert Serrano, no es un invento tal vez de X persona. Esto es una recopilación del estilo de vida que se mantenía como filosofía de vida dentro del andinismo. Y esa es una filosofía que le pertenece a cada uno de ustedes en forma real. Es su herencia que les han dejado. Lástima que nuestro sistema educativo y que entren gobernadores que no nos permitan a nosotros aprender ese tipo de filosofía que nos corresponde por derecho, porque no lo hacen. Porque si nosotros tuviésemos estas enseñanzas y a diario nos nutriríamos con esto, no nos dejaríamos pisotear como nos pisotean ahora. Tendríamos el conocimiento real que necesitamos para poder enfrentar, no solo salir a gritar a las calles, sino con fundamentación, con conocimiento, con nuestra parte emotiva tranquila y determinante, poder enfrentar cualquier tipo de cánones de injusticia real y poder tomar soberanía sobre nuestras tierras, que es lo más importante el día de hoy. Yo siempre he dicho, lo voy a volver a decir, nunca va a existir un Perú si su pueblo no encuentra su identidad y toma posesión o soberanía sobre sus propias tierras. Nunca va a existir un Perú. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para poder lograr nuestra propia identidad? Poder practicar lo que por derecho es nuestro. Y con todo el respeto de lo que pueda significar las divergencias que puedan tener respecto a sus apuntes, digamos, religiosos, está muy bien. Ustedes se van a dar cuenta que poco a poco, con el ejercicio del summa causa, van a tener la sabiduría suficiente para poder determinar cierto tipo de reglas o no. Porque los que nos han, a nosotros, catalogado como rebeldes, como brujos, como ignorantes, como cholos, como indios, no solo han sido los conquistadores que nos han venido a remeter, sino lastimosamente y bien dicha ha sido la Iglesia Católica. Cada uno de nosotros tiene su propia fe y sabe cómo mantenerla. Pero ustedes, cuando practiquen el summa causa, van a ver qué valores rescatar de esta religión que ustedes tienen o que nosotros tenemos y qué valores desechar. Porque no todo el conocimiento religioso es bueno. Un ejemplo corto, no nada más, y para dar pase al próximo expositor, es lo siguiente. La Iglesia Católica te enseña a que todo lo que tú tienes dentro de la naturaleza ha sido creado para ti, ¿no es cierto? Y Dios creó al hombre y le entregó
todo el paraíso en beneficio para que pueda gozar y hacer uso de él. Génesis, ¿verdad? ¿Qué te enseña el animismo? El animismo no te enseña eso. El animismo te dice que tú eres parte de esta naturaleza. Que Dios, en realidad, como lo concebimos, somos incluso nosotros mismos parte de él. Somos una extremidad más de lo que nosotros debemos percibir y aceptar. Pero cuando alguien no aprende y no conoce bien o no determina cierto tipo de valores, obviamente se va a dejar llevar por estas manipulaciones y va a determinar acciones. Y es por eso que nosotros vamos y cogemos las cosas tal cual son. Porque esto aparentemente a nuestro servicio, inconscientemente, nos han puesto este tipo de cánones. Los animales a nuestro servicio, las plantas a nuestro servicio, el agua a nuestro servicio, porque eso es de nosotros. Y ahora, ¿cómo estamos? Totalmente destrozando nuestro propio hábitat para nosotros mismos. Porque no hay un respeto, porque no lo entendemos como realmente deberíamos entender, como nuestros hermanos deberían entender. Para terminar, y solo hay una corrección, y esto es una cuestión demasiadamente de fondo. Como identidad, cuando tú reconoces tu amor propio respecto a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar y por qué quieres ese tipo de filosofía, nunca permita que le llamen cholos en la vida. Para mí sigue siendo un agravio. Y me parece una vergüenza que el Estado esté generalizando ese término como si fuese un verbo normalmente apacible y como si nosotros fuésemos cholos. Hasta el 2010, y siempre lo he dicho, la Real Academia determinaba cholo como aquel perro que no tenía unos rasgos definidos o una mezcla de todos los perros que podía existir. Y como la RAE tiene sus propias reglas para poder determinar por cuestión de costumbre los verbos o las palabras, ahora ha dicho que supuestamente es un calificativo que se le puede dar a las personas que están en Latinoamérica por la costumbre que se ha determinado usar. Para mí personalmente, yo no me creo cholo. Yo vengo de una casta que llama los quechuas. Y yo he nacido dentro del Ande, no he nacido en la sierra. Sierra solo existe en España y en Suiza, geográficamente. No somos serranos, somos andinos, hemos nacido en el Ande. Y por eso cada uno que ustedes tengan su cultura, sean chancas, sean chipivos, sean conivos, sean huacas, quespes, en fin, determínense porque han nacido en el Ande, con orgullo. Y los que saben que he hecho nuestro runacini, con mucho más orgullo, levanten la cabeza y digan yo sé, runacini, porque ese es el orgullo que ustedes tienen y la virtud que les va a dar para poder entender lo que significa el summa causa. Nunca sientan menosprecio por los que son. Estamos renaciendo, estamos creciendo, y siempre lo he dicho, y que siempre lo he dicho como anteriores veces también lo ha manifestado de verdad en Carri, volveremos y seremos millones. Muchas gracias.